Bendecimos a los que nos siguen en las redes sociales. Hoy estamos retransmitiendo vía YouTube y vía Facebook. Eh, Tenemos una clase grabada, una sesión grabada el día de hoy. Pero bueno, de todas maneras, ustedes que nos siguen, gracias por seguirnos, gracias por dar like, gracias por compartir. Y les pedimos que por favor compartan y expandan esta palabra para que llegue no solo a decenas, sino a cientos y, de ser posible, a miles. Bien, hoy decíamos que tenemos el privilegio de venir a predicar un rato, venir a conversar un rato acerca de la palabra de Dios. Somos la Iglesia Cristiana del Alfarero, estamos en Tlaquepaque, Jalisco, calle Porfirio Díaz 43A, en el poblado San Martín de las Flores de Arriba. Y bueno, pues comenzamos con una palabra importante que es complemento de la palabra que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál fue la semana pasada nuestra palabra? No, hombre, si no me acuerdo de lo que hice hace rato. Una iglesia llena del Espíritu. Y hablábamos de una iglesia llena del Espíritu principalmente para testificar. Entonces, hoy voy haciendo un complemento de la semana pasada porque para poder ser testigos, para poder testificar, tenemos que hacerlo con poder. Y para tener que hacerlo con poder es necesario el poder dinámico del Espíritu Santo. Empezamos con esto, Hechos 1:8. Dice Jesús, Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, palabra clave, testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como en el mundial, pausa para la hidratación. Bien, en toda la tierra. El objetivo de esta enseñanza es conectar la misión de la iglesia, platicamos la semana pasada de la misión, llamados a la misión, con la absoluta dependencia del Espíritu Santo. No es un refrito de la semana pasada, es un complemento. La semana pasada platicamos de que somos llamados a una misión, pero para poder ser llamados a una misión necesitamos la intercesión, la ayuda, la guianza del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a hacer esto. Veamos a manera de introducción. Un heraldo. ¿Saben qué es un heraldo? Sí, no es el Heraldo de México, el periódico que circula en la Ciudad de México. Un heraldo en la antigüedad era una persona que era pues versada de alguna forma, que estudiaba, digamos, como tipo locución. Tenía que tener un don de palabra, tenía que tener una forma de comunicarse adecuadamente con toda la gente y que llevaba un estandarte y llevaba un rollo. Llevaba a los pueblos y llevaba las noticias del rey. El heraldo era de alguna forma un representante del rey que llegaba al pueblo, tenía su escolta, sonaban las trompetas, se juntaba la gente, tomaba entonces su estandarte, saludaba a la gente, agarraba su rollo, abría el rollo y le declaraba a la gente los edictos que había dicho el rey. O sea, las noticias, todo el tipo de, ¿cómo le podemos llamar? Todo el tipo de instrucciones que el rey les daba en ese momento. Eso se convierte después en una especie de noticiero. El primer noticiero que ocurre ya de manera física, observable, es en los cines. O cuando en los años 40, ya se había terminado el cine mudo y estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, la gente acudía al cine y lo primero que veía antes de ver los trailers de las siguientes películas, porque no había muchas, era ver las noticias. Se hablaba de cuáles eran las noticias, de cuál era el frente de batalla, y en algunos momentos hasta comerciales de cómo el Pato Donald le estaba ganando a Hitler, ¿no? No sé si se acuerdan de esas caricaturas de antaño. Pues bien, en esta historia era un joven, está estudiando para heraldo. Se fue a la academia de heraldos del reino y resulta y resalta que bueno, que él sí agarró la cuestión, se entusiasmó mucho, estudió mucho, trabajó mucho, se graduó, agarró su estandarte, agarró su caballo, agarró la trompeta, agarró la escolta y se fue a dar las noticias. Pero se le olvidó algo.
Se le olvidó llevar el rollo. ¿Qué noticias iba a darle a la gente? Entonces, el heraldo pues no era elegido en la antigüedad por su riqueza, tampoco por su popularidad. O sea, no se trata de un concurso de popularidad. No era reconocido por sus propias opiniones, porque su única función era transmitir de manera directa y fidedigna el mensaje del rey. Entonces, este mensajero, este heraldo, vamos a llamarle el heraldo atrabancado, ya para hacerlo más mexicano, pues resulta que llegó, hizo todo, pero no tenía el mensaje, no tenía las palabras del rey. La multitud se agolpa y él suena la trompeta y se junta a la gente y tiene esto y de repente, ¿y el mensaje? ¿Dónde quedó el mensaje? El problema es que esta persona sí se había preparado, pero había salido demasiado pronto. A veces pasa que en los que somos llamados, a veces nos emocionamos y salimos más pronto de lo que deberíamos salir. He conocido pastores, autoproclamados pastores, que tienen menos de un año de cristianos y ya están pastoreando. ¿Es malo? No. Pero el problema es que tenemos un detalle ahí. El cristiano de un año apenas está aprendiendo a comer jocoque, diríamos en Jalisco, ¿no? O sea, apenas pasó de la lechita al jocoque. Todavía no es capaz de tomar un buen filete, un buen bistec y digerirlo. Entonces, hay enseñanzas en la Biblia que son muy sencillas. El mismo apóstol Pablo le hablaba a los hebreos, le hablaba a los galatas, y les decía, a ustedes les tengo que dar lechita, a los corintios, perdónenme, a ustedes todavía les tengo que dar lechita. No son capaces de digerir un filete, no son capaces de aventarse un tomahawk, o un ribeye, o un T-bone, o un New York. No son capaces de comerse eso, porque les hace daño, les cae pesado. O un pollo asado. El mismo autor de la carta a los hebreos también le dice, les tengo que hablar como a carnales. Ustedes todavía deberían ser maestros, son hebreos. ¿Hace cuántos siglos les dio Dios la palabra a ustedes? Entonces el punto es que a veces necesitamos tener un crecimiento orgánico para poder realmente entender, interpretar y de alguna forma enseñar la palabra. Porque si no, nos vamos por la tangente y empezamos a hacer cosas como quererle torcer la mano a Dios para que nos dé sanidad hoy, ahorita. O estaba yo vi un reel por ahí, un anuncio de Facebook que decía, repite conmigo tantas veces. La sangre de Cristo tiene poder. Bueno, la sangre de Cristo tiene poder. Por la sangre de Cristo están cubiertas yo, mis cosas, mis pertenencias, mi carro, mis caballos y no sé qué tanta cosa. Y luego por la sangre de Cristo mi trabajo está... Espérame. Al final después yo se puso un comentario. Perdóname, abre tu Biblia. La sangre de Cristo tiene poder para salvación. Y ahí está una cita bíblica entre muchas. Abre tu Biblia. ¿Acaso hemos convertido la sangre de Cristo en un amuleto? No podemos convertir la sangre de Cristo en un amuleto. Cúbreme con tu sangre, Señor. ¿Para qué? Para perdón de mis pecados. Quiero protección del enemigo, del malo. Pues, ¿qué nos dice Santiago? ¿Qué nos dice Pedro? ¿Qué nos dice Pablo? Que resistamos al maligno. Si hay algo malo a nuestro alrededor, ¿qué vamos a hacer? Voy a lo malo. No, tengo que darme la media vuelta y caminarle para atrás. ¿Qué puede hacer un cristiano en un table dance? ¿Evangelizando? No lo creo. Entonces, el punto importante, queridos hermanos, es que necesitamos crecer, necesitamos formarnos y necesitamos tener el mensaje, dar el mensaje que la Biblia dice realmente. El mensaje que debemos tener no es el mensaje que Dios puso en mi corazón. No es el mensaje que yo creo. No es el mensaje que sospecho con el pecho, decíamos en la secundaria.
No es el mensaje que yo supongo, es el mensaje que la Biblia dice, y la Biblia dice muy claro cuáles son las condiciones particulares que necesitamos para la salvación. Y después de la salvación, que viene una serie de procesos, incluyendo ahí en ese momento la regeneración, la santificación posicional. Somos declarados santos, aunque no seamos santos, somos declarados apartados para Dios. De ahí en adelante necesitamos la guía del Espíritu Santo para vivir una vida en santidad. Necesitamos esa guianza, necesitamos esa guía. Entonces, hay una parte importante. En Hechos 1:8, Jesús ya había resucitado. Jesús había pasado 3 años con sus discípulos. Había pasado 40 días entre ellos apareciendo y desapareciendo. Se había aparecido una multitud de más de 500, dice Lucas. Y el punto importante es, no le dijo, ándale, vayan y evangelicen. No, esperen. Jesús le dice, como diríamos, perdónenme por la expresión idiomática, como decíamos vulgarmente en México, aguántense a las carnitas. No vayan y se atrabanquen. Ahora, ¿había problema de falta de conocimiento? Seguramente no. Digo, no tenían toda la revelación completa porque la revelación ha sido progresiva. Pero ya tenían el concepto de en quién tengo que refugiarme para la salvación. ¿En quién me refugio para la salvación? En Cristo Jesús. No necesito ir con ninguna otra persona. Solamente Jesús declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino. Y eso lo ratifica Pablo diciendo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Entonces, el punto aquí no es falta de conocimiento. ¿Es falta de convicción o de amor? No. Claro que no. O sea, una vez que los discípulos reciben el Espíritu Santo, son capaces de ser llevados ante tribunales, ante jueces, ser azotados, ser considerados dignos, felices de que los azoten por el nombre de Cristo. Y no solamente eso, ser dichosos, bienaventurados de ser martirizados. ¿Quién hace eso? No es falta de convicción, no es falta de amor. Ahora, ¿será falta acaso de quién les faltaba? En Hechos 1:8 les faltaba una sola cosa. Lo que pasó en Hechos 2. Que un viento fuerte vino del este, que venía lleno de columnas y de lenguas como de fuego, y esas fueron postradas directamente puestas sobre cada uno de los discípulos en el aposento alto, y empezaron a hablar lenguas humanas, primero que nada. No hablaban de lenguas angélicas todavía, hablan lenguas humanas, y empezó alguien, si existía el inglés en entonces, alguien hablaba en inglés, y uno que estaba por ahí, que vivía en algún lugar donde habla inglesa, entendía lo que se estaba diciendo. Me gusta mucho un concepto importante. Hay una serie de televisión, me gusta, es hollywoodense, tiene sus desviaciones, pero me gusta mucho, por ejemplo, una cuestión importante en la cual está el aposento alto. Esta serie se llamaba Hijo de Dios, o más bien AD, la Biblia continúa. Salió hace varios años. Entonces, en ese está el aposento alto, vienen las lenguas de fuego, todos son bautizados en ese momento, llenos, con la llenura del Espíritu, no bautizados, llenos del Espíritu Santo. A lo mejor es el primer bautismo del Espíritu, esa llenura del Espíritu Santo, y ponen a uno diciendo, tal vez, imagínense que uno está hablando francés, y en francés dice, le ponen subtítulos, Jesús es el Señor. Y los que están hablando francés entienden que están hablando que Jesús es el Señor. Está otro a lo mejor hablando alemán, Jesús es el Señor. Y los que hablan de alemán, que estaban allá abajo,
empiezan a escuchar que alguien arriba estaba gritando, Jesús es el Señor. Y así sucesivamente. Obviamente estamos hablando de alemán y francés, que todavía no existían como lenguas, pero a lo mejor hablamos del egipcio, hablamos del copto, hablamos del siriaco, hablamos del arameo, hablamos del sirio, hablamos de cuántas personas había ahí que ya pertenecían a la dispersión y reciben el Espíritu Santo. Y cuando reciben el Espíritu Santo, no solamente hablan en lenguas, sino tienen poder para levantar a los muertos, para curar a los enfermos, para sanar a los enfermos. ¿Se acuerdan? Aquel precioso momento en que Juan va caminando junto con Pedro y hay un tipo tirado en la calle, una moneda para este pobre cojo. No dice la Biblia quién lo dijo. Quiero pensar que el más atrabancado que siempre fue Pedro. Quiero pensar que Pedro se acerca y le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Le agarra las manos y lo levanta. En el nombre de Jesús, camina. Y no solamente camina, el tipo empieza a brincar, empieza a danzar, ¿no? Y ese tipo de cuestiones es poder. ¿Qué poder tenían los apóstoles? El apóstol Pablo, que aún sus telas se le cayó un pañuelo, se le cayó algún tipo de tela que llevaba por ahí. No sé cómo lo llevaba, si limpio o todo lleno de excrescencias, ¿verdad? Pero uno de los pañuelos vuela, cae encima de una persona y se sana. Va caminando Pedro con el sol en aquel lado. Está por aquí tirado otro que está enfermo. Va pasando Pedro, quizás platicando, discutiendo algo, con tan llenura del Espíritu que aún su sombra toca a la sombra, entre comillas, toca la sombra a la persona que está ahí postrada, se levanta, se sana. El poder del Espíritu actuando en los testigos de Cristo. Y eso es un poder bien importante. Pero hay un poder todavía, o ese poder se manifiesta de una manera muy interesante. Vamos a practicar un poquito acerca del poder. Ven ahí un cartucho de dinamita, ¿verdad? ¿Por qué dinamita? La palabra poder proviene del griego, hay quien dice dunamis, pero de acuerdo con los que saben griego, debe ser mejor conocido como dynamis o dinamis, que quieren usarlo de esa forma. A veces la letra upsilon, ¿sí? se traduce como U, se traduce como I, de manera intercambiable. Entonces es más fácil decir, ¿por qué no tenemos dunamita? ¿Y si tenemos dinamita? ¿Por qué no tenemos dinámica? ¿Y si tenemos dinámica? Porque es más aceptado el uso como una especie de Y, y entonces dinamis o dynamis, o tenemos dinámica y dinamita, no habla de una fuerza humana, no habla de un carisma personal, no habla de un cuate que va al gimnasio y dice, mira qué poder tengo. No habla de la cantidad de testosterona que tenemos en el organismo, no. Habla de una capacidad sobrenatural otorgada solamente por Dios. Solamente por Dios. Entonces, esa capacidad es, primero que nada, se desarrolla a través de un concepto muy importante. Los discípulos pasaron 3 años con Jesús. Y cuando digo pasaron, vivieron 24/7, 3 años con Jesús. Bueno, quizás lo dejamos un poquito cuando a los 70 se van por las villas a hablar, a predicar el evangelio y demás, que le dan temporalmente poder espiritual para levantar muertos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Muy bien. Pero, ¿cuánto duró ese tiempo? La Biblia no lo dice. Algunos estiman que fueron entre 7 días y 14, no más de eso. Fueron a esas villas, regresaron y se maravillaron diciéndole, los demonios se nos sujetan. La gente enferma es sanada al instante. Bueno, ¿por qué razón? Porque había un poder. Pero ese poder estaba íntimamente ligado a 2 cosas. La primera,
a la comunión diaria con Jesucristo. Eran discípulos de Jesús, compartían comida con Jesús, compartían casa con Jesús, compartían campamento con Jesús, compartían labores con Jesús, compartían todo con Jesús. Y entonces cuando Jesús los envía, les da poder, un poder temporal, un poder de parte de Él. Y checan cómo dice que el Espíritu proviene del Hijo y proviene del Padre. Cuando proviene del Hijo, estamos hablando de que es enviado por el Hijo para capacitarnos. Entonces hay una verdad espiritual muy importante, muy hermosa aquí. ¿Quieren tener poder? Primero necesitamos, ¿qué? Una comunión íntima con Jesús. Por eso nosotros no declaramos y decretamos, ¿verdad? Declaramos que Jesús es el Señor. Eso sí podemos declarar. Yo declaro que Jesús es el Señor de mi vida. Eso es lo que sí puedo declarar sin temor a equivocarme. Pero una parte importante. Nosotros declaramos que no tenemos una religión, sino tenemos una relación. ¿Qué significa relación? Comunión íntima con Jesús. Si queremos poder, primero necesitamos comunión íntima con Jesús. Dice esta frase, vamos a hablar lo que dice Lucas 24:29. Dice Lucas 24:29. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hay algunos autores que dicen que Lucas y Hechos son una misma obra en 2 tomos, ¿cierto? El primer tomo habla de el que envía y el segundo tomo habla de los que somos enviados. Porque hay incluso en algún momento había un profesor del instituto que nos decía, es que llaman Hechos de los Apóstoles, debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Discípulos, porque todavía hay cosas en Hechos que se siguen dando en nuestro tiempo. El conocimiento entonces sin el Espíritu solamente es información. Puedo conocer la Biblia, puedo tener mucho conocimiento, pero si no tengo el Espíritu, entonces ¿qué tengo? Pablo lo dice, la letra mata, el Espíritu vivifica. El conocimiento con el Espíritu convierte la información en algo vivencial y produce en nosotros transformación. ¿Queremos ser transformados? Amén. Queremos ser transformados. Una parte importante es, nosotros, Jesús en sí específicamente, no les ordenó, corre inmediatamente hacia las naciones. Esperen. Primero reciban poder, llénense de poder. Y eso, insisto, necesita un conocimiento. Pablo fue el apóstol de los gentiles, o el apóstol a los gentiles, el enviado a los gentiles. Pero Pablo llegó cuando iba por Damasco, que es derribado. Algunos dicen que de un caballo, porque pues, pensaban que el camino a Damasco era largo, solamente se puede hacer en caballo. Ya sea en caballo, ya sea a pie, Pablo es tirado al suelo. Por un destello milagroso que lo confronta, que lo deja ciego porque él ve específicamente a Jesús mientras los otros no lo ven. ¿Por qué me persigues, Pablo o Saulo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo seguramente puede haber dicho, yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los cristianos. Y Jesús le pudo haber contestado, si persigues a un cristiano, me persigues a mí. Si la quieres algo con un cristiano, te las vas a ver conmigo. Pablo no terminó ese momento luego en predicación. Se dice que pasó 13 años de preparación. 13 años. 3 años en Arabia y otros 10 años más todavía yendo y viniendo a Jerusalén y a otros lugares,
en preparación antes de levantar su primer ministerio con Bernabé, con Marcos, y empezar a ir a los viajes misioneros. Pablo no empezó inmediatamente, y vaya, Pablo sí tenía mucho conocimiento. Pablo conocía la ley, Pablo era un doctor de la ley, era un fariseo de fariseos. Y no solamente conocía la ley, también conocía cosas de la filosofía griega y demás. Entonces, hermanos, la parte importante es Pablo, el superapóstol, el doctor Pablo. ¿Qué tuvo que hacer? Pasar 13 años desaprendiendo las cosas de los judíos y reaprendiendo el conocimiento de los cristianos, del evangelio. Bueno, imagínense, conocí un varón que había pasado toda su vida en una religión muy interesante, que era la santería. Y él, pues evidentemente es liberado, no unas, sino múltiples veces, y entonces acepta a Cristo como Señor y Salvador. Este varón no tenía había pasado un año de haber sido convertido. Y empezó el gusanito de yo quiero ser pastor. Pasó el año y después de ese año él empezó a tener problemas con su pastor. Se muda a otra ciudad, busca otra iglesia y él empieza a tener problemas con su pastor. Tiene problemas con 2 pastores. Entonces, conclusión lógica de la santería, si tengo problemas con 2 pastores, entonces yo voy a levantar mi iglesia. Y Kabum levanta su iglesia. ¿Cómo está eso, hermano? El tipo que a lo mejor tiene unos casi 40 años cuando pasa esto. Imagínense haber pasado mínimo 20 años en la santería. ¿Cuánto tiempo necesitamos descontaminarnos de la santería, pasar en el evangelio, ser buenas ovejas, estar recibiendo sabiduría de lo alto para poder aspirar a justamente eso, a pastorear una iglesia? Se necesita mucho tiempo. Dios tiene un llamado, pero Dios tiene un momento adecuado. Y si nosotros nos adelantamos, va a pasar algo. Va a pasar algo inadecuado. Muchos creyentes quieren servir a Dios con entusiasmo, pero si no dependen del Espíritu, van a trabajar mucho. Corren y corren y corren y planean y no tienen un descanso porque el descanso está en Él. Oran poco, por lo tanto, esperan poco en Dios. ¿Cuál es nuestro tiempo de oración? Yo quiero servir a Dios, sí. ¿Cuánto es mi tiempo de oración? 20 minutos en la mañana, 2 minutos cuando estoy orando por los alimentos en el almuerzo. Vengo manejando y a lo mejor 20 minutos, 15 minutos orando. Sobre todo si me encuentro un sicario por ahí que va a una camioneta de sicarios ahí con un montón. Padre Santísimo, te doy gracias en nombre de Jesús y quítame estos de aquí de un lado. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra comunión íntima? ¿Puedo tener una comunión íntima con Dios mientras voy manejando? Probablemente sí, pero no le puedo poner la atención suficiente porque si tengo a Jesús hablando con Él y platicando, de repente me puedo distraer y algo puede suceder, me rompe la comunión o puedo tender a chocar. ¿Cuánto tiempo aparto de mi día para pasarlo con Él a solas? Esa es la comunión que necesito, una comunión a solas. Terminamos agotados, recursos humanos no basta para la obra divina, lo puro humano. Y es lo que lleva a muchos pastores a un concepto muy corporativo que se llama burnout. ¿Sabes qué? Burnout es como cuando un foco, ¿han visto el foco que está prendido y de repente ¡pum!, se fundió? Sabemos que también podemos fundirnos nosotros. Se nos acaban las fuerzas, se nos acaba la energía, no podemos más. Señor, necesito vacaciones espirituales. No, puedes tener vacaciones físicas, puedes tener vacaciones de tu trabajo normal,
pero espiritualmente siempre va a haber una guerra espiritual ahí. El enemigo nunca descansa. Y si yo quiero tomarme vacaciones espirituales, ¿sabes qué va a pasar? Que lo que pudimos haber ganado, lo perdamos en 3 segundos. Vamos a decirlo, Jesús nos dice hoy, no necesitas más fuerza humana, necesitas más de mi espíritu. ¿Se acuerdan lo que decía? Que Él multiplicará nuestras fuerzas como la del búfalo. ¿Conoce del búfalo o el bisonte americano? Animalón de 1 tonelada de peso. ¿Cuánta fuerza puede tener ese animal para jalar una carreta, para empujar un carro o para el arado? No creo que sirva para el arado. Capaz de que le hace un pequeño golpe y se echa a correr y te lleva con todo y arado y te lleva dando a las vueltas por todos lados. No. Tenemos que aprender, primero que nada, a depender. ¿Quiero servir? Sí, gracias a Dios. Primero hay que depender del Espíritu. Segundo punto, el testigo no va a hablar de sí mismo, va a hablar de Cristo. Dice Hechos 1:8, la segunda parte, la parte B, que estamos partiendo ese versículo en cachitos. Y me seréis testigos. Observen esto bien importante. No dice, serán filósofos. Vamos a filosofar acerca de la religión. Porque existe, de hecho, en la teología un concepto que se llama filosofía de la religión. Tampoco nos dice, serán políticos. Hace rato en uno de los grupos de WhatsApp decía ahí, alguien publica, ¿es sano que un cristiano se meta en la política? Digo, bueno, que un cristiano se meta en la política no creo que tenga problemas. Aquí hemos hablado en contra de lo que consideramos que es incorrecto. Hablar de política, consideramos que es incorrecto, que haya una cuestión interesante como la siguiente, seguramente se acordarán de las noticias, que de repente llegues a la casilla y antes de meterte a la casilla alguien te dice, oye, mira, te voy a pasar este papelito que tiene un código QR. Tú vas a votar por el PRI. Agarras tu hojita, vas a sacar foto con tu boleta en la mano, que se vea tu cara y que se vea aquí lo que es el boleto. Te vas a sacar la foto, una selfie, para que veamos esto. Ya que tengas esa foto, agarras este papelito, este QR, lo escaneas y en ese sitio me vas a mandar tu foto y me vas a mandar una clave bancaria y yo te voy a depositar 500 pesos. Dicen por ahí que fueron 640,000 transferencias. Más de 340 millones de pesos del erario, supongo que es del erario, pagados a la gente para comprar votos en el fraude electoral más descarado. Bueno, yo estoy hablando específicamente de que eso es incorrecto. Que yo hable de política, que hablemos de política aquí, acerca de ese tipo de política, pues es válido. Somos ciudadanos. Que hablemos de que estamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo, en que ahorita se esté generando una ley que diga, si un chico quiere ser niña y que lo traiga yo y le dé unas clases para decirle, mira lo que dice la Biblia, que tú debes seguir siendo niño, y que se llama terapia de reconversión de sexo, que quieren promulgar esa ley para que aquel que lo haga sea penado con la cárcel. Digo, no estoy de acuerdo. O sea, obviamente estamos hablando de política que ofende a Dios. Pero que yo me meta como a candidato para diputado, ¿será? ¿Será que un político y honesto vayan juntos? Yo no lo creo. ¿Será que la palabra político y cristiano vayan juntos? Yo tampoco lo creo. Hay un político en Estados Unidos muy grande, de muy alto nivel, que se dice cristiano, pero ha puesto leyes
que ahorita están aplastando a cientos de personas. Está financiando una guerra que ha matado a más de 30,000 personas. ¿Eso es un político cristiano? Ah, pero es que son islámicos, son musulmanes, vamos a decirle hasta, no sé, de otra religión, de otra nacionalidad. Son enemigos de Israel. Sí, pero Israel tiene sus propias características para iniciar sus propias guerras. Nosotros deberíamos apoyar a Israel como cristianos, deberíamos apoyar al Israel de Dios, por supuesto. Pero apoyar a Israel para una guerra que puede ser que puesta de alguna manera muy interesante, no quiero decir la palabra porque no sé si Facebook me voy a censurar, pero la verdad es que en algunos momentos se ha declarado que esas guerras son completamente ilegales y que son para aniquilar a sus enemigos. Un cristiano puede aprestar el botón para que vuele un misil nuclear y acabe con la vida de 8 o 10 millones de personas en una ciudad. No lo creo. Ese es el detalle. No nos dice sean políticos. Tampoco nos dice sean celebridades. No sé si se acuerdan de cosas como una iglesia en Nueva York, una iglesia que era originaria de Australia, que se estableció en Nueva York y que cantamos a veces nosotros algunas alabanzas de ese grupo, que se metieron en la política y se metieron. Hay un libro muy interesante de un periodista que se llama, está en inglés, pero que habla justamente de cómo uno de esos pastores, o ese pastor específicamente, trae tenis de $4,000. Los puros tenis, $4,000. Tenis de 80,000 pesos, casi 80,000 pesos. Y la gente muriéndose de hambre. Está bien que te des. La otra vez platicábamos acá con mi hermano George, de que cuando estaba yo ahí los tengo todavía mis tenis, unos tenis que compré cuando estábamos en Tijuana. Nos fuimos al otro lado, al outlet. Unos tenis que los agarré como en 90% de descuento, no sé, yo creo que llevan de salida. Nuevecitos, preciosos, de LeBron James, que su costo original sí era como de $650, $700, y los agarré con un súper descuento. Yo pagué $95 por ellos. Me los puse una vez para la boda de mi hijo. Ahí los tengo guardados. Unos tenis hermosos, nada más son blancos. Entonces, meter tenis blancos aquí a veces es medio complicado. Pero la cuestión es, ¿nos han llamado a ser celebridades? ¿Nos han llamado que un pastor puede estar atrás con un montón de guaruras? Vimos en el Mundial algo bien interesante con un señor que le llamamos el evasor más grande de México. Vamos a hablar más de política. Y ese evasor iba con un traje gris muy hermoso, con su grupo de periodistas, vamos a llamarles, supuestamente son periodistas, y atrás yo creo que media docena de guaruras. Y vemos a la presidenta entrando al Estadio Azteca, al Estadio Banorte, ¿verdad? Y vemos a la presidenta en una carpa con un montón de personas como nosotros, viendo el primer partido de México. ¿Qué tipo de políticos queremos ser? ¿Queremos nosotros ser celebridades? ¿Queremos ser políticos? Hemos sido llamados a eso, a filosofar, a hacer política o a ser celebridades. No lo creo. Dijo Jesús, serán testigos. Y una parte bien crítica de la parte de testigos. Pero ser testigo es no inventemos el mensaje. No, la palabra en español clave es tergiversar, torcer, mover, manipular para que quede bonito. A veces dice bien claro, si no me recuerdo, es el libro de Daniel, en donde dice, ten el librito, ábrelo y come. Hablando de la palabra de Dios. Y dice Daniel que él toma el libro, toma un trozo del libro,
lo pone en su boca, lo mastica y se lo pasa. Y dice, y esa palabra o ese libro es dulce a mis labios, dulce a mi paladar, pero amargo a mi vientre. Significa que el mensaje de la palabra puede ser muy, muy, muy inquietante. Tenemos un amigo pastor que dice, la verdad no peca, pero ¿cómo pica? ¿Verdad? Mi mamá decía, la verdad no peca, pero incomoda. Y ahí está la cuestión. Si el mensaje viene directo, a lo mejor lo suavizamos para que no pegue tan feo. Y creo que el apóstol Pablo así lo hizo, o el traductor de la carta a los Gálatas así lo hizo en la Reina Valera, cuando dijo, oh Gálatas insensatos. La palabra que se usó no significaba insensatos, significaba algo mucho más fuerte que puede ser ofensivo para muchos. Pero aquí sí podemos nosotros de alguna forma suavizar, pero sin quitarle al mensaje lo amargo del mensaje. Y el testigo habla de lo que ya ha vivido, de lo que ha experimentado. Hablemos de sanidad, hermanos. ¿Por qué mi familia está capacitada para hablar de sanidad? Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha llevado de sanidad en sanidad en múltiples cuestiones con mucha gente de la familia. Mi hija, mi nuera, mi esposa, un servidor, hemos sufrido cuestiones de salud bastante complicadas y Dios nos ha sacado. Creo que Dios nos ha dado la oportunidad, no como autoridad, pero sí como testificar. Testificamos ante Dios que Él es, como dicen, Jehová Rafa, ¿verdad? Señor es mi Salvador. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, es que Él es Jehová Shalom? O Yahweh Shalom. El Señor de mi paz. El Señor es mi bandera. El Señor es mi roca. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Muchísimos, porque tenemos la oportunidad de que Dios nos ha dado la oportunidad de ser nosotros testigos. La tarea de la iglesia no es promocionar a la iglesia, es promocionar a Cristo. Cristo al centro. Cristo es la cabeza de la iglesia. Vemos aquí una parte importante. El testimonio del Espíritu sobre Cristo nos lleva a que Cristo es el foco del Espíritu. Los creyentes dan testimonio y el enfoque siempre va a ser en Cristo, no en el hombre. Hay una iglesia muy grande aquí que está viendo a una persona que se llama Panchito Pérez, apóstol de Jesucristo. ¡Wow! Aquí en Guadalajara. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Podemos irnos a los que están allá en Guatemala y fulano de tal, el apóstol amado de Jesús. ¿No? El testigo es enviado a varios lugares. Y aquí, regreso un poquito, me falta un punto. Aquí la parte que no debemos perder jamás. Juan 15, del 26 al 27, Jesús dice, Él, hablando del Espíritu Santo, palabras de Jesús, recibirán al Consolador. Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también. ¿Por qué? Porque va a estar lleno del Espíritu. Si yo estoy lleno del Espíritu, ¿de quién voy a hablar? De Cristo, porque el ministerio del Espíritu es hablar acerca de Cristo. Entonces, ya con esto podemos ver este punto. Primero el testimonio acerca del Espíritu, Cristo, el foco del Espíritu. Los creyentes dan testimonio de Cristo, por lo tanto, Cristo siempre está en la ecuación. Cristo siempre es el centro de nuestra predicación. Cristo siempre es el centro de nuestra conversación. Y ahora hay un orden cronológico. Dice justamente Hechos 1:8, la tercera parte, parte C. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Encontramos una expansión progresiva. Jerusalén es nuestro entorno inmediato. Para nosotros Jerusalén es nuestra familia inmediata.
Señor, Señor, mándame a las naciones. Quiero misionar en las naciones. Hijo, aquí hay un orden. Primero, aprende a compartir con los que amas. Compártele a tus hijos, compártele a tus sobrinos, compártele a tus vecinos, compártele, bueno, pero a lo que es tu familia directa, tu Jerusalén, tu casa y tu colonia. ¿Sale? Tu casa y tu colonia. Después Judea, la región alrededor. Entonces, ya que hayamos ido a tocar corazones, porque es lo que hacemos cuando vamos y tocamos la puerta del corazón como emisarios de Jesús. He aquí, vengo y toco la puerta, y si tú abrieras la puerta de tu corazón, yo estaré contigo. Estoy parafraseando un poco Apocalipsis, parte de Apocalipsis 5. No, parte de Apocalipsis 3, perdónenme. El punto entonces, Judea. Ya terminé ahí en la privada. ¿Qué hacemos? Salimos a la colonia, salimos al pueblo, salimos al municipio. Después Samaria. Si yo soy de Tlaquepaque y ya fui a varios lugares de Tlaquepaque, ya me puedo mover a Guadalajara, ya me puedo mover a Zapopan, ya me puedo mover a Tlajomulco. Y lo último de la tierra es a cada parte de extensión. Ahí son las naciones. Y Dios es tan bueno, hermanos, que a veces no necesito yo ir a la India. ¿Alguien tiene llamado por la India? Bueno, a lo mejor no, a lo mejor sí. Pero si tengo llamado por la India, a lo mejor tengo que irme a la central de abastos o al mercado de abastos. A veces vas al mercado de abastos y mientras vas a hacer tus compras, te das cuenta que van pequeños grupos de 5, 6 u 8 indios. No sé si sean hindúes, porque el hindú es una religión, pero la nacionalidad india, gente que viene de la India, y que vienen hablando así en un inglés, bueno, cuando hablan en inglés con nosotros hablan en inglés, pero a veces entre ellos mismos hablan bengalí o no sé qué hablan y se escucha chistoso como hablan, no conocemos su lenguaje. Pero a ellos, yo quiero ir a la India. Bueno, pues si Dios tiene ese llamado, Dios te dio el llamado por ir a la India, ¿por qué no vamos y primero vamos aquí a Guadalajara a ver dónde están esas personas de la India, para compartirles, para hacerlos nuestros amigos, para hablarles de un Dios que es amor? China, ¿cuántos chinos hay aquí en Guadalajara también? No sé si hay una Chinatown aquí en Guadalajara, creo que sí la hay, no la conozco, sinceramente nunca me he dado a la tarea de investigarlo, pero casi en cada lugar, en cada ciudad importante de México hay una Chinatown. En la Ciudad de México hay una pequeña China. No se diga en Tijuana hay lugares, en Mexicali hay una zona donde hay un restaurante de comida china en cada esquina y la comida china de Mexicali es muy buena porque son chinos. No son chinos de tercera generación, hay mucha cuestión importante. Dios no busca entonces que tengamos capacidades extraordinarias. Primero que nada tenemos que estar disponibles para ser llenas del Espíritu. Pedro y Juan, ¿qué eran? Del vulgo, pescadores. Pero cuando el Espíritu Santo vino, el mundo fue transformado. Hechos mismo dice la palabra de Hechos, es que la gente que conocía, los que estaban como fariseos, los que estaban como escribas, decían, ¿de dónde hablan estos tipos este tipo de palabras? Si son gente del vulgo, son gente vulgar, son gente común, son gente sencilla. Y míralos cómo hablan, con denuedo, con palabras muy importantes para compartir a su Cristo. Mateo 28, 19 y 20, lo vimos la semana pasada. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Misión y espíritu son inseparables. Donde hay espíritu, hay un impulso misionero. Donde hay espíritu, hay pasión por las almas. Donde hay espíritu, hay deseo de que otros conozcan a Cristo. Tenemos que recibir el Espíritu, tenemos que darle esa pausa al Espíritu. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Sí, amén. ¿Pero no estaremos apagando el impulso misionero del Espíritu Santo nosotros? Algunas veces, seguramente íbamos caminando por la calle, vimos una persona que estaba por ahí pidiendo dinero,
O una persona que estaba, tal vez, la viste triste, la viste deprimida, ahí en un rincón, en una esquina, en una banca. Y el Espíritu Santo, hijito, ve y háblale de Cristo. Y tú, sí voy, así como el Chapulín Colorado, ¿no? Sí voy. ¿Y nunca fuiste? ¿Somos sensibles al Espíritu Santo para ello? Regresamos a un punto importante. El Espíritu Santo siempre está relacionado con el fuego. Pero para que haya fuego, tiene que haber algo que sustente el fuego. Tiene que haber un sistema de combustible. En el Antiguo Testamento o en la Antigüedad, lo más fácil era ver una antorcha. Un palo, quizás con un trapo, quizás bebido en aceite o en algún combustible. Después lo prendes y tienes tu antorcha. La antorcha y el fuego van de la mano. El Espíritu Santo nos necesita a nosotros como antorcha. El Espíritu Santo requiere que seamos antorchas vivas, antorchas encendidas. Una iglesia puede estar perfectamente construida, pero sin fuego solamente va a ser algo bonito, algo decorado. La iglesia entonces puede tener organización, estructura, puede tener recursos, pero sin el Espíritu Santo entonces no hay fuego. Mi oración es que descienda el Espíritu Santo y nos contriste y nos obligue y nos lleve, a sea de las greñas, bueno, los que tienen greñas, nos lleve justamente a la misión. Necesitamos poder divino, no mi fuerza. Necesito anunciar a Cristo, no necesito hacer una agenda para anunciarme a mí mismo. Necesito ser enviado al mundo sin fronteras, sin excusas. La pregunta es, ¿estamos sirviendo de nuestras propias fuerzas o verdaderamente dependemos del Espíritu Santo y su poder? Dios llamó a su pueblo a tres cosas: a ser llenado, guiado y capacitado por el Espíritu Santo. Amén. Bien, despedimos a los que están en redes sociales. Cerramos normalmente con una oración y evidentemente una alabanza. Pero la alabanza no la pasamos porque YouTube nos censura y no queremos que nos censure. Entonces, nos despedimos el día de hoy. Les decimos, somos Iglesia Cristiana del Alfarero. Estamos en Tlaquepaque, Jalisco, San Martín de las Flores de Arriba, calle Porfirio Díaz, 43A. Y recuerden, sus peticiones de oración siempre son puestas ante el Señor en el 33 44 70 15 81. Y los esperamos la próxima semana. Que sean bendecidos, sean llenos del Espíritu Santo, y sobre todo, llenos del Espíritu Santo, atendamos el llamado, la misión de ir y compartir ese evangelio a toda criatura. Dios te bendiga. Esperamos que nos veamos pronto. Hasta luego. Bendiciones.